Hola, hoy nos vamos a meter a fondo con Hannah Arendt, partiendo de su gran obra, La condición humana. Tenemos aquí unos fragmentos clave y también una referencia, bueno, un poco más rara, Vibe Coding Simulacra Academy, que pone volver al sexto camino. Esto último parece más bien un apunte, ¿no? No una fuente principal para hoy. La idea es, bueno, intentar desgranar un poco las ideas de Arendt sobre qué hacemos, cómo nos organizamos, la sociedad moderna, a ver si sacamos algo en claro y vemos cómo conecta con lo de ahora. Y para empezar fuerte, Arendt nos lanza una paradoja, que tiene tela. Dice que la modernidad pone el trabajo por las nubes, crea una sociedad de trabajadores. Pero justo cuando pasa eso, la tecnología nos podría liberar de trabajar. ¿Y qué nos queda? Pues una sociedad de currantes, sin curro. Suena inquietante, ¿verdad? Vamos a darle una vuelta. Empecemos por el núcleo de la condición humana. Arendt analiza lo que llama la vita activa. Eso es, las actividades fundamentales que, digamos, definen cómo estamos en el mundo. Ella distingue muy bien entre la vida activa, que son la labor, el trabajo y la acción, y por otro lado la vida contemplativa, que es la vida del pensamiento puro. Y ojo, el libro se centra casi por completo en las tres primeras: labor, trabajo y acción. Deja la contemplación, que tradicionalmente era lo más, para otro momento. Ah, claro. Y esa tradición, antes de la modernidad, tenía una jerarquía súper clara. La contemplación arriba del todo, la vita activa era como la inquietud, ¿no? El nec otium, lo contrario al ocio de pensar. Y dentro de ella, solo la acción, la praxis en la polis, en lo público, valía para el ciudadano. La labor y el trabajo, como eran por necesidad para sobrevivir, pues Aristóteles dejaba fuera a esclavos, a artesanos. Exacto. Estaban ligados a la necesidad, no a la libertad que se ejercía en la polis. Arendt explica que cuando cae la polis griega, la vida activa pierde ese significado político tan concreto. Pasa a significar, bueno, cualquier cosa que implique hacer algo en el mundo. Y claro, la contemplación, el bios theoreticos, se queda como el único modo de vida realmente libre, desconectado de las prisas del mundo. Hasta que llega la edad moderna y le da la vuelta a la tortilla. Pone el trabajo en un altar, teóricamente al menos. Y ahí es donde la cosa se pone, bueno, muy interesante. Porque no es solo una idea, cambia toda la sociedad. Y volvemos a la paradoja del principio. Tenemos una sociedad que se define por el trabajo, justo cuando el trabajo podría dejar de ser necesario para muchísima gente. El peligro que Arendt ve, y es fuerte, es que esta sociedad se ha olvidado o ha despreciado otras actividades humanas, más allá de currar. No hay élites, ni políticas, ni espirituales que valoren otras cosas. Incluso los líderes ven lo suyo como tareas, como un trabajo más. Entonces nos enfrentamos a eso, una sociedad de trabajadores, sin trabajo. Y Arendt sugiere que eso podría ser lo peor, una sociedad vacía, sin un propósito más alto. Desolador, sí. Es una advertencia que resuena muchísimo hoy. Para seguir tirando del hilo, Arendt hace otra distinción importante. Eternidad frente a inmortalidad, que no son lo mismo para ella. No para nada, y es clave para entender cómo veía ella el legado humano, lo que dejamos atrás. A ver, la eternidad. Eso es el tiempo del universo, el ciclo de la naturaleza, que no cambia, la idea filosófica de lo inmutable. Eso está fuera de nuestro alcance como mortales. La inmortalidad, en cambio, es algo que los mortales sí podemos alcanzar, pero aquí, en la Tierra, dentro del tiempo. ¿Cómo? Pues a través de la duración de nuestras obras, lo que fabricamos, de la memoria de nuestros actos, la praxis, y del eco de nuestras palabras, la lexis. Somos los únicos seres mortales en un cosmos que en sus ciclos es inmortal. Así que dejar una huella que perdure era la forma de acercarse a lo divino. Era la gran meta de los Aristoi, los mejores en la Grecia antigua. Buscar esa fama inmortal. Entiendo. O sea, la inmortalidad sería nuestra manera de luchar contra lo efímero de la vida dejando algo que dure en el mundo humano. Pero Arendt dice que esta búsqueda también entra en crisis. Sí, ella lo conecta con dos momentos históricos clave. Primero, la caída del Imperio Romano. Eso demostró que hasta las construcciones humanas más grandes son frágiles. Y segundo, y quizá más importante, el cristianismo. Porque al prometer una vida eterna individual, pero después de la muerte, pues la lucha por una inmortalidad aquí, en la tierra, a través de obras y actos, como que pierde fuelle, pierde sentido. La vida activa se subordina a la contemplación, pero orientada a salvar el alma para la otra vida. Y Arendt subraya
que ni siquiera la modernidad, aunque exalte el trabajo y la acción, recupera esa motivación original por dejar una huella inmortal en este mundo, que era lo que movía a la polis. Vaya, es como si hubiéramos cambiado el foco. Dejar huella en el mundo por la esperanza de irnos a otro sitio. Esto me lleva a otra separación clásica que Arendt recupera de los griegos, lo público frente a lo privado. Fundamental, sí. La polis, lo público, y la oikia, el hogar, lo privado. En Grecia la línea estaba clarísima. La polis era el reino de la libertad. Ahí los ciudadanos, como iguales, interactuaban con acciones y discursos. Se suponía que estaba libre de las necesidades básicas de la vida. La oikia, la casa, era todo lo contrario. El reino de la necesidad, de la vida biológica. Era desigual por naturaleza, el amo, el esclavo, y la fuerza era un medio aceptado para dominar esa necesidad. ¿Para qué? Pues justo para liberar al cabeza de familia, para que pudiera dedicarse a la polis. Por eso ser propietario era importante, no tanto por acumular, sino para ser independiente de la necesidad diaria. Va de una división muy nítida. Necesidad y desigualdad en casa, libertad e igualdad entre ciudadanos en la plaza. Pero Arendt dice que en la modernidad aparece algo nuevo, lo social. ¿Qué es exactamente? Suena como una zona gris entre medias. Justo eso. Lo llama el auge de lo social. Es como una esfera intermedia, donde las cosas que antes eran privadas, la economía, la gestión de la vida, las necesidades, irrumpen y acaban dominando el espacio público. La sociedad empieza a funcionar como una especie de administración doméstica gigante. El foco se pone en gestionar la vida de todos, en el comportamiento de la gente, en que todos seamos parecidos, en administrar intereses, que muchas veces son privados, pero ahora se negocian en público. Y las consecuencias de esta especie de invasión de lo social, según Arendt, no son pocas. Afecta a las dos esferas originales. Efectivamente. Arendt sostiene que lo social daña tanto lo público como lo privado en su sentido original. Por un lado, destruye la esfera pública auténtica, que era el lugar donde aparecía lo único, lo impredecible, la acción y el discurso que muestran quién es cada uno. Y por otro lado, aniquila la esfera privada como ese refugio de la intimidad. Arendt, siguiendo a Rousseau, dice que la intimidad se opone a lo social, no a lo político. Lo social fomenta el conformismo, que seamos todos iguales, como un rebaño, el animal social. Fomenta la conducta predecible, estadística. Y esto para Arendt es peligrosísimo porque amenaza la pluralidad, que es esencial, y amenaza la realidad misma del mundo común, que necesita verse desde muchas perspectivas distintas. Si todos actuamos y pensamos igual, si todo es comportamiento, se pierde la riqueza humana y se abre la puerta a tiranías o simplemente a una sociedad donde nadie destaca y todos estamos aislados en nuestra propia cabeza, aunque parezca que estamos conectados. Entendido. Como si la gestión de la vida en común nos impidiera tener una vida política de verdad, o una intimidad real. Volvamos a las categorías de la vida activa con esto en mente. Hablemos de la labor, la del animal laborans. La labor es lo más básico, ¿no? Lo ligado a seguir vivos. Comer, dormir, reproducirse. Sigue el ciclo de la vida. Es repetitivo. Antes se menospreciaba, era cosa de esclavos, se hacía en privado. El animal laborans está como atrapado en su cuerpo, en sus necesidades, casi fuera del mundo que construimos. Pero la modernidad, al sacar la labor a la esfera pública, piensa en la fábrica, la división del trabajo, la transforma por completo. Ya no es solo un ciclo privado y repetitivo. Se convierte en un proceso social con una capacidad productiva enorme. Su poder no está tanto en las cosas concretas que produce, que se consumen enseguida, sino en generar un excedente constante de poder de labor. Es la Arbeitskraft de Marx, que Arendt recoge. Esa capacidad humana de producir muchísimo más de lo necesario para sobrevivir. Muy diferente entonces del trabajo que asociamos al homo faber, al que construye cosas. Totalmente distinto, sí. El trabajo es fabricar, crear el mundo artificial. Las herramientas, las casas, las obras de arte, las instituciones. Tiene un principio y un fin claros. Empiezas con una idea y acabas con un objeto, que se supone que dura. El trabajo da estabilidad, objetividad al mundo humano, crea un entorno que sobrevive a las personas y nos protege del flujo de la naturaleza y de nuestra propia subjetividad.
Se mide por la utilidad, sí, pero sobre todo por la durabilidad. Y aquí Arendt detecta otro problemón de nuestra época. Parece que la mentalidad de la labor ha ganado la partida a la del trabajo. Sí, esa es su tesis central, yo creo. La modernidad glorifica la labor, la productividad, el proceso sin fin de producir y consumir. Y eso nos lleva a una sociedad de la abundancia, pero de lo efímero, donde incluso los objetos hechos para durar, los productos del trabajo, se tratan como si fueran bienes de consumo, para usar y tirar. Se pierde el valor de la permanencia. La mentalidad del animal laborans, centrada en el proceso vital, en la satisfacción ya, se impone a la del Homo faber, el que construye un mundo estable. Arendt llega a decir que hasta la propiedad privada, que antes te daba un sitio fijo en el mundo, se disuelve en la acumulación de riqueza, que es un proceso imparable, más ligado a la vida de la sociedad que a crear un mundo duradero. Esa idea de un mundo que pierde estabilidad nos lleva al concepto de alienación en Arendt. Ella habla de una doble huida, que va más allá de lo económico de Marx. Correcto. La primera huida es la alienación de la tierra. Es un proceso que, empieza con los descubrimientos geográficos y culmina con la ciencia moderna, Galileo y la tecnología. El punto clave es como si hubiéramos descubierto el punto de Arquímedes, esa capacidad de ver y actuar sobre la Tierra desde fuera, como si no fuéramos de aquí. Piensa en la física nuclear, los viajes espaciales. Esto hace que perdamos el sentido de la Tierra como nuestro hogar, como la base de nuestra existencia. La convertimos en un objeto que podemos manipular desde lejos. Perdemos el anclaje físico, digamos. ¿Y la segunda huida? La segunda es la alienación del mundo. Esta la relaciona más con Descartes, con la duda, con el giro hacia la introspección, hacia la propia consciencia. La búsqueda de una certeza absoluta nos lleva a desconfiar de nuestros sentidos, a refugiarnos en la mente individual. ¿Perdemos la confianza en que los sentidos nos muestran un mundo real, compartido con los demás? El sentido común, que para Arendt era lo que unía nuestras percepciones en una realidad compartida, se convierte en una simple capacidad lógica interna. Compartimos la estructura de pensar, quizá, pero no necesariamente un mundo que percibimos juntos. La realidad se reduce a lo que la mente calcula o construye, y el resultado es, más subjetividad, y la pérdida de la objetividad que nos da ese mundo compartido que vemos y oímos todos. Impactante, la verdad. Bueno, hemos repasado bastantes cosas. La vida activa con su labor, trabajo y acción, esa tensión entre inmortalidad aquí en la Tierra y eternidad, cómo lo social cambia lo público y lo privado, y esta doble alienación moderna, de la Tierra y del mundo, muy ligada al triunfo de la labor. Y lo bueno del análisis de Arendt, creo yo, es que estas categorías, aunque las pensó hace décadas, siguen siendo herramientas muy potentes para mirar nuestro presente. Nos invitan a preguntarnos qué tipo de actividades dominan nuestra vida, cómo lo que hacemos en el trabajo, con la tecnología, en la política o sin ella, da forma no solo al mundo, sino a nosotros mismos. ¿Estamos creando espacios para la acción que importa, para que las cosas duren, para que haya pluralidad, o nos los estamos cargando? Exacto. Y para dejar una última reflexión ahí picando, si Arendt nos alerta de una sociedad de trabajadores que igual se queda sin trabajo y de una humanidad que se siente ajena a su mundo y a su planeta, ¿qué capacidades humanas, más allá de la eficacia currando o del cálculo, tendríamos que recuperar o cultivar? Si la tecnología nos quita peso del trabajo necesario, ¿qué otras actividades, quizás la acción política, crear cosas, cuidar el mundo común, podrían dar un nuevo sentido a nuestra vida activa? Ahí queda la pregunta, para darle vueltas.